Los temas de la sociedad, lo que preocupa a la opinión pública, están en la Agenda Nacional. Bien, esta noche nos acompaña un prestigiosísimo periodista, Sergio Crivelli, el hombre que tiene a su cargo los editoriales políticos en el diario La Prensa, pero además una persona que, para que los oyentes de Radio El Mundo tengan bien claro, estamos por cumplir 30 años de democracia, él lleva 29 en el Congreso Nacional. Uno menos era, me acuerdo. Uno menos. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias Muy por bien, venir esta noche acá con nosotros. Bueno, ¿y qué esperamos del Congreso después de las PASO en este periodo y de miras al 27 de octubre, a una elección que me parece va a marcar el fin del ciclo kirchnerista irreversiblemente, en función de que hay que aprobar la ley del cheque, renovar los superpoderes, o sea, la emergencia económica, que debe ser una de las emergencias económicas más largas de la humanidad, ¿no? Sí. La palabra emergencia, por definición, se refiere a un periodo corto y, sin embargo, llevamos más de 10 años de emergencia económica. Esta sería la 11ª vez, porque empezó con Duhalde la emergencia económica. Eso a pesar de que estamos en Canadá y en Australia, ¿no? A pesar de que estamos en Canadá y en Australia, lo mal que lo deben estar pasando en Canadá y Australia, me imagino la gente agolpada en los aeropuertos para huir de su emergencia económica. ¿Cómo ves esto? ¿Qué va a pasar? Porque el quórum se les complicó un poquito, ¿no? Sí, ha habido fugas ya. Sí, ahí empieza a cambiar el panorama electoral y empieza a cambiar el alineamiento político que se nota en el Congreso. A mí me da la impresión de que en estos próximos meses va a haber, en el aspecto institucional y en el aspecto político, pruebas para el gobierno nacional. Yo te diría que desde el punto de vista institucional, un test de gobernabilidad. Sí, claro. ¿Cuánto puede sacar? ¿Qué proyectos puede sacar? Y desde el punto de vista político, el realineamiento y la expectativa de poder futuro, que es también muy importante, ¿no? Inclusive en el concepto de gobernabilidad, una de las cosas que lo caracteriza es la capacidad de un gobierno para resolver conflictos y problemas. Ya no los tenía con la mayoría del 54, porque hay una cantidad de cuestiones que la sociedad empieza a percibir que están pendientes desde hace 5, 7 y hasta 10 años. Menos los va a tener ahora, donde uno percibe, por ejemplo, señales del Poder Judicial, las quiero nombrar, como el procesamiento ayer al secretario Guillermo Moreno, pero no es la única, se reactivó la causa Van der Boele. Le piden al señor Amado Boudou, presidente del Senado y vicepresidente de la Nación, que explique cómo fueron sus gastos de viáticos durante 4 años mientras manejó la ANSES y mientras fue ministro de Economía, porque los puso para justificar su incremento patrimonial. El procesamiento y la condena hubo a Jaime hace pocos meses, y así cada vez hay más señales, aperturas de reaperturas o el avance de causas que parecían dormidas y que se van reactivando. Esas son unas señales. La otra señal la dieron los empresarios en la comida del Día de la Industria, donde las ausencias fueron muy importantes, no solo la de Jorge Brito, que preside la Asociación de Bancos, sino también la del propio presidente de la UIA, Héctor Méndez, que con la excusa de que tenía un viaje no fue a la comida de homenaje de la presidenta a la industria, digamos, ¿no? Y en las comidas anteriores, la presencia de los gobernadores oficialistas era siempre presencia perfecta, digamos, asistencia completa. Ahora solo fueron 6. Scioli, Rubarne, Urtubey, que además tiene un hermano que está en la Unión Industrial, con lo cual él está un poco obligado a ir, el mendocino, y me faltan un par, pero digamos, de 17 a 6 bajó la concurrencia a esa comida. Por eso me interesa ver, en el Congreso Massa ya tiene un bloque, sin haber todavía, hay un bloque masista sin que Massa todavía sea diputado. Sí, a mí me da la impresión que hay, por un lado, factores de poder que claramente están cambiando la orientación, ¿no? Los empresarios, los sindicalistas, etcétera. Pero también tiene problemas institucionales, que es donde se va a plantear el problema de gobernabilidad. En el caso de la justicia, vos acabas de hacer un raconto, es evidente que hay cosas que ya no puede hacer. No puede desalojar un galpón en Aeroparque la presidenta. Eso es un signo de debilidad muy fuerte. En el caso del Congreso, le va a costar juntar la mayoría por el momento en diputados, eso lo va a hacer. En el caso de las leyes pendientes que se van a tratar a partir de la semana que viene, va a tener dificultades, especialmente con aquellas mayorías calificadas, como por ejemplo la que necesita la ley del cheque.
que necesita una mayoría grabada porque afecta a la coparticipación. En este momento, por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, se recaudan entre 60 y 70 mil millones de pesos anuales. Sergio, déjame que te interrumpa acá porque me parece que el caso de la ley de cheque es paradigmático. Es paradigmático de la crisis argentina y de lo mal que estamos a pesar de la década ganada. Es un proyecto que inventa Orlando Ferreres en los 90, que además lo plantea como una salida de emergencia y breve, que termina instalándose entre nosotros, ya lleva más de 20 años, que es totalmente regresivo, porque es contra la producción, digamos, por la forma de recaudar, tiende a generar recesión, a generar costos que vuelven poco competitiva no solo a la industria, sino a los servicios y nuestras exportaciones. En algún momento se le planteó la posibilidad de que parte de eso fuera un adelanto de ganancias, se hizo mínimamente. Y además no está coparticipado en la cuota que le correspondería. No, con lo cual es todo un mamarracho. El Nacional se queda con el 85%. Claro, el 80 y el claro, 85%. Claro. Y que además hoy es una parte de la recaudación importante, porque claro, es fácil de recaudar. Ahora, vos das en la tecla cuando hablas de la coparticipación. Y también decías recién que en la última reunión a la que tenían que ir gobernadores hubo 11 ausencias. 11 ausencias, bueno. De 17, 11. Hay muchos diputados y senadores que obedecen a los gobernadores. Entonces, cuando se plantea, como plantea, por ejemplo, Massa, la coparticipación, es decir, que se eleve el porcentaje que le toca a las provincias, eso le va a crear una tensión dentro del propio bloque oficialista y va a realinear a la oposición. Esto probablemente lo supere el gobierno en estos meses. Ahora, a medida en que se vaya acercando el término del mandato de la presidenta, los bloques van a ser más difíciles de Bueno, manejar. por eso, yo te estaba pidiendo un poco un panorama hasta el 27 de octubre, que tenemos escasas 5 semanas. Exactamente. En esas 5 semanas tiene que sacar la ley de cheque. Tiene que sacar la ley de cheque, tiene que sacar el presupuesto, tiene que sacar los superpoderes, las facultades delegadas, todo el armazón legal que le permite manejar la economía de manera discrecional. Que le ha permitido manejar la caja para comprar voluntades políticas, como el propio kirchnerismo confiesa en todos los libros que lees, ¿no? Es decir, que ese fue el secreto de Néstor, digamos, ¿no? La plata. Sí, fue uno de los grandes descubrimientos, el hecho de que se habían disuelto los partidos y que lo que había que hacer era comprar voluntades. Lo que los italianos llaman travestismo, que la pertenencia a un bloque sea accidental. Si algún oyente cree que estoy exagerando y que soy muy antikirchnerista en el comentario, le recomiendo el libro El Flaco de José Pablo Feynman, porque Feynman cuenta esto, José Pablo, que no puede ser catalogado antikirchnerista precisamente, cuando dice que una de las cosas que más lo impresionó fue en el año 2005, que estaban armando la elección de senadora donde Cristina iba a competir con Chiche Duhalde, y en un municipio donde no tenían un referente, Kirchner le preguntó directamente a Alberto González, a Alberto Fernández, su jefe de gabinete, ¿a quién podemos comprar? ¿Cuál es el más barato? Esa es la concepción revolucionaria de la política del kirchnerismo, digamos. Me parece que en ese aspecto el Congreso ha sido, digamos, bastante elocuente, ¿no? El borocotismo, es decir, se han disuelto las alineaciones. Hay algunos partidos que todavía mantienen cierta tradición, pero son muy pocos. Uno de ellos es el radicalismo. Pero me da la impresión de que la última muestra de alineamiento así incondicional del radicalismo se dio con Raúl Alfonsín, en el año 89. Bueno, de hecho en el 2007, con la transversalidad y Cristina Cobos y yo, y vos, sufrió precisamente una merma el radicalismo, que ahora la ha recuperado por otras razones, ¿no? El radicalismo, bueno, por razones históricas se ha dividido muchas veces, pero por ejemplo, en el año 89, cuando se produjo la catástrofe del alfonsinismo, los bloques de diputados y de senado se mantuvieron alineados, votaron o permitieron en la votación de todas las leyes que mandó Menem al Congreso, la desregulación. Las que había pactado con Alfonsín para adelantar el traspaso de mando. Esa fue una muestra de disciplina parlamentaria. Hoy sería mucho más difícil eso. No, hoy sería imposible. Ajá. Esas son las complicaciones que tenemos frente a lo que se nos avecina, ¿no? Cierto vacío de poder, que no hay poderes constitutivos, o constituidos, mejor dicho, así se dice, para paliar cualquier crisis futura. Ahora, Sergio Crivelli, lo que yo quería hacer es, si estas leyes 4 fundamentales que mencionaste
no salen antes del 27 de octubre. ¿Qué pasa después del 27 de octubre? Porque ahí, si las encuestas se confirman y Massa saca más de 10 puntos de ventaja, me parece que el bloque de Massa se va a engrosar antes del 10 de diciembre. Sí, yo diría que lo fundamental va a ser a partir del 10 de diciembre, no en ese periodo, porque en ese periodo lo que va a haber es mucha movilidad, pero no va a tener consecuencias institucionales. A mí me da la impresión, por las versiones que circulan en diputados, que si Massa obtiene un resultado contundente, ahí se va a invertir la balanza, va a ir más a formar un bloque peronista y le va a decir a todos los peronistas que quieran que se sumen. O sea, el que va a jugar de oficialista va a ser él, si tiene un éxito muy importante a la suma. Y en ese caso, el presidente de la Cámara de Diputados el año que viene, ¿lo va a poner Massa o lo va a poner Cristina Fernández de Kirchner? No sé, eso todavía no está definido, pero me da la impresión de que está empezando a primar el buen sentido, porque lo importante no es la presidencia de la Cámara. Lo importante son las comisiones, que son las que habilitan el tratamiento de los temas, de donde salen los dictámenes. El grupo Pero esa fue la posición que tuvo en su momento Lilita Carrió y sin embargo no funcionó en el 2009 cuando se le pudo arrebatar la presidencia de la Cámara y el kirchnerismo aprovechó ese periodo entre 2009 y 2011 para demostrar que el grupo A había sido muy ineficaz. Lo que hizo el kirchnerismo en esa oportunidad fue cerrar el Congreso, lisa y llanamente, lo cerró de vacaciones. Pero la diferencia, me da la impresión ahora, que hay entre lo que fue el año 2010 parlamentario y lo que puede ser el año que viene, el 2014, es que en el 2010 no había un liderazgo, había un grupo A, que era una especie de cooperativa parlamentaria. Sí, es cierto. Y va a haber un liderazgo y va a haber la perspectiva de que la presidenta no va a seguir. Es decir, las condiciones políticas van a cambiar mucho. O sea, vos imaginás que el año que viene el Congreso va a estar muy activo. Puede ser. Yo creo que esos son unos escenarios probables. Porque ahí está tal vez el daño institucional más grande y vos sos el testigo perfecto. Has estado 29 años, como decíamos hace un ratito ahí, que me parece que el kirchnerismo deja, ¿no? Que es el rol del Congreso. Lo convirtió en una cosa secundaria, en una suerte de escribanía, cerrarlo cuando le convenía, habilitarlo a las apuradas. Pero la falta de debate político en la Argentina, a la cual todos nos quejamos, es porque el Congreso no produce ideas ni temas de debate. Bueno, veámoslo con un ejemplo histórico. Después de la crisis de 2001, lo que gobernó, digamos, lo que permitió la transición fue el Congreso. El Congreso sacó todos los proyectos de ley que eran necesarios para gobernar. Y sacó el presidente de la transición. Entonces, a partir del año 2003, y esto se lo oí decir amargamente a un senador peronista en el año 2004, diciendo, bueno, nosotros durante 2 años gobernamos y ahora estamos de floreros, decía así, muy pintorescamente este senador. No sería imposible de que la situación se revirtiera. Es decir, que si se produce un vacío de poder, como señalabas vos, en el Poder Ejecutivo, el poder revierta al Congreso. Lo que pasa es que hace falta liderazgos. En el 2002 estaba el liderazgo de Duhalde, ¿no? Que fue como no fue, pero por lo menos era el que decía, si no votan las leyes que yo quiero, me voy. Sí, además de mí trabajó muy cerca de Duhalde Alfonsín, ¿no? Digamos, en general. Claro, hicieron, como decía un diputado radical, fue un gobierno no de salvación nacional, sino de salvación de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque los 2 líderes bonaerenses se ocuparon de manejar ese Congreso. Pero bueno, había un rol institucional en ese Congreso y se cumplió y se salvó la crisis. Una crisis que en otra época en la Argentina hubiera significado un golpe militar, con lo cual hay un avance que tenemos que reconocer. El problema es ahora que el Congreso viene de varios años de ninguneo, de maltrato, de estar cerrado, de chicanas, o de apurarlos para que saquen leyes en 48 horas. El acuerdo con Irán, ¿quién se acuerda del acuerdo? ¿Te acordás que era básico en enero de este año el acuerdo con Irán? Se caía el mundo si el Congreso no lo aprobaba. Lo aprobó y no pasó nada. Bueno, ni Irán lo firmó. Muchísimos proyectos se han aprobado así. Por eso te digo que lo fundamental es no la presidencia de la Cámara, son las comisiones. El que maneja las comisiones maneja el trabajo parlamentario. Así que eso y un liderazgo compartido, un liderazgo de la dirigencia con estructura territorial, puede ser el escenario del futuro. De cualquier manera, entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre es difícil que el kirchnerismo pueda hacer lo que hizo entre las elecciones de mayo del 2009 y diciembre del 2009, porque ahí, entre otras cosas, lo que había era continuidad del Poder Ejecutivo por mucho tiempo y la posibilidad de una reelección que se dio. La expectativa era distinta.
Claro. A mí me da la impresión de que acá en esta oportunidad no va a ocurrir eso, aunque siempre puede conseguir nuevos aliados, se están formando nuevos bloques, desprendimientos de sectores. Todo el mundo está haciendo sus apuestas. Y después hay unos señores muy peligrosos para la razón de la República y para el país, que son esos que terminan mandato y se tienen que ir a su casa, ¿no? Que suelen ser muy atentos a ofertas que les mejoren un poco la calidad de vida a ellos, ¿no? Sí, digamos que tienen un funcionamiento impredecible. Vos no sabés para dónde van a votar. Pero nos referimos a los diputados y senadores que salen del Congreso. Que no renuevan. Que no sí. renuevan. Sí, que son un número importante y evidentemente uno no puede saber exactamente cómo van a votar. Es que, como dice nuestro común amigo Roberto Starke, después de las elecciones y en estos periodos, los políticos, inclusive Cristina Fernández de Kirchner, están mucho más preocupadas por su futuro personal y qué va a hacer ella en el 2015, después del 2015, digamos, 2016, y lo mismo le pasa a esos senadores y diputados. Quieren saber cómo siguen sus vidas ahora que no van a ser más senadores o diputados. Claro, planean su futuro. Planean su futuro. Sergio Crivelli, columnista del diario La Prensa, el hombre encargado de la política, un seguidor del Congreso. Gracias por habernos acompañado con la Agenda Nacional esta noche. No, ha sido un gusto.